a la autonomía no creo. Difícil poco probable. Imposible. Tal vez el presupuesto. Que en tiempos de pandemia seguramente la tributación ha caído y los de la universidad han visto disminuir tremendamente. Bueno, no importa, nos salimos de la marcha y volvemos a nuestro tema. Yo le estaba pidiendo la tercera derivada. Aquí está la tercera derivada, pero no de esta ecuación. Y la tercera derivada de esta ecuación. ¿Qué pueden hacer derivando la ecuación original que ha generado esta ecuación? Y luego reemplazar en esta constante. Es una alternativa. O derivar esta 3 veces. Es que a partir de la ecuación madre, donde hemos determinado este valor, tenemos la segunda derivada aquí. La segunda derivada de esta ecuación. Por tanto, la tercera derivada de esta ecuación es derivar 1, que me va a dar esta derivada. Naturalmente en función de A4. Pero como de la segunda A4, entonces en esta ecuación puedo aplicarle la tercera condición de borde y decir que la tercera derivada multiplicado por EI en x igual a 0 es igual a menos P medios. Aquí qué raro, no hay el P medios. ¿Dónde está? Bueno, ya no va a salir en forma directa esto. Va a salir que A3 es igual a menos P0 sobre 2 beta cubo menos A4. De aquí va a salir en el A4. Y A4 es esto, reemplazo y tengo el A3. Tengo este A3, reemplazo en la ecuación esta, el valor de A3, y tengo la ecuación de la elástica. La ecuación de la elástica para esta condición de viga de longitud semi-infinita, por su longitud sobre metida a la acción de cargas de un momento en este extremo derecho, y una carga P0. Entonces dice la elástica de esa viga sería esta. Yeah. Entonces, el primer inciso, este inciso, ecuación de la elástica. Naturalmente, determinado la ecuación de la elástica, puedo determinar la ecuación del momento de la cortante. Solo aplicándole un poco de cálculo, ¿no? Si tengo la elástica para encontrar la pendiente, la ecuación de la pendiente es la primera derivada de la elástica, entonces lo que hacemos es derivarla una vez y vamos a tener esta pendiente. La ecuación del momento es la segunda derivada de esta elástica por su rigidez. Y la tercera, o sea, la cortante, la ecuación de la cortante es la tercera multiplicado por su rigidez de la sección. Eso yo lo estoy planteando aquí en la ecuación. Aquí está la ecuación de la elástica. Es la derivada de la ecuación, o sea, esta es la ecuación de la elástica donde hemos reemplazado las constantes A3, A4, porque A1 y A2 son 0. Y entonces con estas dos constantes reemplazadas tenemos la ecuación de la elástica. La primera derivada de esto nos da la pendiente, es la ecuación de la pendiente. La segunda derivada de esto multiplicado por EI nos da la ecuación del momento. La tercera derivada de esta ecuación
nos da, no hay, aquí está, de la cortante, que es esta. Entonces ustedes verifiquen, hagan las derivadas, si hay algún error me hacen saber. Si no, tomen nota, deben sacar esto de la primera derivada, segunda derivada por esto, el momento, y la tercera derivada por ahí les va a dar esta cantidad, que es la ecuación de la cortante. Entonces, de esa forma habríamos determinado las ecuaciones que nos pedían en el problema 2. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a esta metodología que hemos empleado? ¿O alguna duda que ustedes quieran, que no está claro, algo sobre el análisis que hemos hecho? Quizá dije pueda volver a explicar sobre el concepto de semi-infinita. Sí. Cuando nosotros empezamos a explicar las vigas apoyadas, en realidad, este caso, como tema 5, habíamos hablado de los casos de flexión de vigas. Habíamos indicado que este tema se iba a referir a dos aspectos. Uno, al caso de en toda su longitud sobre material elástico, y las vigas en flexocompresión. En la primera parte de vigas apoyadas elástico, habíamos desarrollado, en función de la hipótesis de Winkler, la solución general de vigas. En general, hemos desarrollado una teoría y hemos encontrado la solución general que nos permite diagnosticar de todas las vigas, de todos los tipos de condiciones de carga y apoyo que van a generar este comportamiento. Hemos encontrado esa ecuación a partir de la ecuación general de la elástica para vigas, generando un tramo descargado de la viga en el que esto equivalía a la cuarta derivada de la ecuación. Entonces hemos generado esta ecuación, que es la solución general para el caso de vigas. Entonces, a partir de esta ecuación habíamos indicado que nosotros clasificaríamos las vigas en vigas de longitud infinita, semi-infinita y finita, para que estudiemos las vigas en esta clasificación. Y entonces hemos dicho que debemos definir las vigas, a qué vamos a llamar viga de longitud infinita, viga de longitud infinita y viga de longitud infinita. Hemos indicado que las vigas de longitud infinita son aquellas en las que su rigidez es casi nula, de tal manera que la deformada de la viga, o cuando le aplicamos la carga a la viga, casi transmite en su integridad en forma casi directa la carga al material que lo sostiene. Entonces su rigidez es muy pequeña. Las vigas de longitud semi-infinita hemos dicho aquellas en las que esta viga ya tiene una rigidez mayor a la viga infinita, que cuando le apliquemos las cargas no transmite en forma directa la carga al material, sino que parte de la carga se va en la deformación de la viga y el restante se transmite a la deformación de lo que es el material que lo sostiene. Entonces se distribuye ya en una longitud de la viga para transmitir a la viga. Quiere decir que de sección transversal, en concreto su altura ya es mayor, ya no obedece a una deformación directa. Les había momento el caso de una varilla de acero de 1 pulgada de diámetro y de 6 milímetros, o sea,
Una de 1 pulgada es de 2,54 centímetros de diámetro y la otra es de 6 milímetros de diámetro o 0,6 de centímetro. Tomamos una varilla de 2 metros de 6 milímetros de diámetro y agarramos de sus extremos. Vamos a ver que solita esta varilla aún tomando en sus extremos. Si nosotros tomamos una varilla de 1 pulgada, de 6 de diámetro y agarramos en los extremos, vamos a ver que esta varilla no se deforma. Y deformarle esta varilla en esa longitud, tendrían que subirse, apretar, hacer mucha presión. Vemos que la rigidez es diferente de una varilla de longitud, pero de diámetros diferentes. A eso se refiere la rigidez, el efecto de las semi-finita o finita. No depende de la longitud solamente, sino de la relación de su dimensión transversal a su longitudinal, ¿no? Les había puesto el ejemplo que estas varillas podíamos colocarla sobre un material elástico de apoyo como, por ejemplo. Podríamos idealizar que esto es la esponja. Si le pongo la varilla de 6 milímetros de diámetro sobre la esponja, le hago una presión en la mitad de su longitud, en 1 metro de los extremos. Apenas le apriete esta varilla, va a sufrir una cierta deformación y se va a acomodar a la deformación que toma el material elástico, en este caso la esponja. Si le cambio de varilla y le pongo el de 1 pulgada y le aprieto en la de 1 pulgada, esa varilla posiblemente para la presión pequeña no va a deformarse. Y entonces esta carga va a transmitir a través de toda su longitud al material, deformándose. Y así podría tomar otra varilla, media pulgada, de 12 milímetros, le hago el ajuste y esta varilla sí ya va a sufrir alguna deformación, ¿no? Y entonces se va a acomodar a esta deformación del elemento. En otras palabras, decimos que estas vigas de longitud infinita, semi-infinita o finita va a depender de esa relación de su dimensión longitudinal con sus dimensiones transversales, ¿no? Llegará un momento de que una varilla de una longitud de 2 metros para ciertas dimensiones transversal es prácticamente casi indeformable, ¿no? Y esta carga va a distribuir en toda su longitud y esa recibir al material elástico. Esa será la viga de longitud finita. Aunque teóricamente no hay estructura totalmente rígida. Todas son deformables. La única diferencia es que unas son más deformables que otras en función de esa relación de su sección transversal a su longitudinal. Eso es lo que podemos decir. No es una aplicación que tiene que tener una viga de longitud infinita, una viga de longitud indefinida para tratarse así. Simplemente la relación de sus dimensiones transversales permita una deformación en la que sea la sostiene. O el caso de un guato de zapato, agarran, estiran, el guato de zapato por sí solo no va a tomar ninguna. Si le pongo sobre una esponja, toma la forma del elemento horizontal. Inmediatamente le ajuste una carga en cualquier punto de este guato de zapato, se transmitirá en forma directa al material. Este es una que no tiene rigidez prácticamente, ¿no? Entonces, esa es la relación de su rigidez a su longitudinal. A su longitud, la que si vamos a asumir como viga de longitud infinita, semi-infinita o finita. Ese es el concepto que debemos manejar. Si hay alguna duda, me dicen y volvemos a hablar. Gracias. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado el tema referente a vigas de material helado
de vigas de longitud semi-infinita apoyadas sobre material elástico. Una o dos clases más de este tema, en las que vamos a incorporar un problema numérico para que podamos determinar, para ver cómo determinamos, cómo aproximamos, cómo vamos a seleccionar el tipo de solución que debemos aplicarle. Esa viga numérica, para aplicarle la solución de la ecuación de una viga de longitud infinita, semi-infinita o finita, ¿cómo voy a determinar? Eso vamos a hacer con un problema numérico. Las próximas clases vamos a ver eso. Nos vemos, jóvenes. Si no hay más preguntas, o si hay, háganlas y vamos a hablar un poco más. Sí, ingeniero, tengo una pregunta sobre cuándo lo va a publicar, ingeniero. La práctica número 4, ya hemos publicado. En nuestro grupo todavía, ingeniero. No he publicado en su grupo. Todavía, ingeniero. Qué raro. Del tema de comportamiento inelástico, ¿no? Ingeniero. A ver, un cachito, déjenme ver el grupo 2. Grupo 2. La verdad, tengo la práctica 3. Yo pensé que había publicado ya en todos. No, inmediatamente, esta tarde voy a publicarlo. Tengo, creo, defensa de tesis esta tarde, a la noche. Tengo defensa de tesis y después tengo clase, así que no voy a... Pero inmediatamente y mañana lo voy a publicar. Yo pensé que ya les había publicado. Disculpes. Yo pensé que ya estaban por entregar. Qué raro. Realmente raro. Tengo la práctica hecha. Y qué raro. Y verdad no aparece. No está publicado. Aquí 3 nomás, tema 3. Bueno, lo voy a publicar. Gracias por recordar, porque yo pensé que había publicado. Entonces, en el transcurso de este fin de semana voy a publicar. A más tardar mañana. Está bien, ingeniero. Nada más. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego.